Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ignacio Malej Mesa. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación y muy contento de estar acá en Iquique. Pues. Recién asumido, el 27 de junio, entiendo, hace muy poquito. Hace ya 2 semanas, si no me equivoco, asumiendo en este importante cargo una tarea que tiene un montón de complejidades, pero asimismo un montón de oportunidades, y es por eso que dentro de las primeras medidas en mi gestión he querido recorrer el país, recorrer las distintas oficinas de la corporación y estar en contacto con los funcionarios, con la gente, para empaparme en la realidad de lo que está pasando el día de hoy y poder de esa forma desarrollar los programas, planes y políticas públicas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con una pertinencia y un sentido regional. ¿Cómo ha sido la recepción, digamos, este es un cargo que estaba vacante durante mucho tiempo, ¿cierto? Se eligió por alta dirección pública, pero algunos han criticado que usted no tenga una ascendencia indígena, digamos, como era el caso de otros directores. Sí, bueno, este es un cargo que estuvo por renuncia del director anterior, Jorge Retamal, en noviembre del año pasado, si no me equivoco. Estuvo 7 meses a cargo del director subrogante, y mientras se realizó un concurso por el sistema de alta dirección pública en el que participamos más de 200 personas, y luego de revisiones curriculares, entrevistas psicolaborales, entrevistas gerenciales, proceso de selección a cargo de la dirección pública, a cargo de gente especializada, se le envió una cuaterna al presidente, y dentro de esa cuaterna decidió mi nombre. Dentro de los factores, y lo que, haciéndome cargo un poco de las críticas, de los factores de selección, nunca estuvo el pertenecer a un pueblo originario. Sí, algunos lo pueden ver como una buena señal, pero la verdad es que lo que se busca en un cargo como este es que haya trabajo, haya gestión, haya compromiso. Y con esos requisitos, además de los formales de todo el proceso, cumplo con creces, humildemente. Usted llega, ¿cierto?, en un minuto donde se está realizando una consulta indígena que ha provocado un rechazo mayoritario. Algunos han pedido suspender este proceso. ¿Por qué no nos comenta un poco cómo va a enfrentar este tema que ha sido bastante complejo y de alta exposición pública? Sí, bueno, ha sido un tema complejo y de alta exposición pública, pero hay que tener presente acá que esto no es un capricho, no es una decisión antojadiza del gobierno, sino que es un deber del Estado. Hay normas internacionales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que mandata a los estados que han ratificado este convenio es una obligación, tienen que hacerlo. Es una obligación del gobierno. Y esta obligación tiene una doble lectura, porque lo que es obligación para el gobierno también es un derecho para los pueblos. Entonces, en ese sentido, si nosotros queremos hacer una modificación a la ley indígena, no tenemos otra opción más que consultarla. De esta forma, el procedimiento de consulta, además, es un procedimiento que está regulado. Está regulado por el Decreto Supremo número 66, y nos dicen la forma como debe hacerse las consultas. Por supuesto que ante las críticas, ante algunos rechazos e inconvenientes que ha tenido, nosotros tenemos que hacernos cargo. Ya ha terminado la primera etapa y ahora, antes de iniciar la segunda, vamos a hacer un análisis, vamos a reflexionar para ver de qué forma enfrentamos lo que se viene adelante en materia de consulta. Sí, señalan, ¿cierto?, algunos críticos que no se les ha tomado en cuenta, en fin, que ha sido más bien impositiva la forma en que se ha relacionado el Ejecutivo con ellos, y de alguna manera, ¿cierto?, sienten que no tiene mucho sentido participar de una conversación donde sus puntos de vista no son acogidos, digamos. Entonces, ¿cómo va a llegar usted? Porque usted tiene que tomar esta papa caliente, ¿cierto?, y de alguna manera tratar de sacarla adelante. Yo no lo veo como una papa caliente, yo lo veo como una oportunidad. Ha terminado la primera etapa, que es la entrega de información. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer estas medidas legislativas o administrativas que debemos como Estado, como gobierno, estamos obligados a someter a consulta, la verdad es que corresponde hacerlo. Y las etapas de la consulta, esta primera etapa que ha causado rechazo y que ha tenido inconvenientes, es la etapa de entrega de información. El diálogo, un buen diálogo en busca de acuerdos, parte con la entrega de información. Y esta primera etapa del gobierno lo que hace es decir, estas son las medidas que queremos implementar y las sometemos a consulta. Entrega de información.
Luego hay otros procesos dentro de la consulta, del procedimiento, que tiene, por ejemplo, los diálogos internos. Las comunidades indígenas tienen la posibilidad de autoconvocarse, definir cuáles son sus prioridades, presentar la contrapropuesta y luego viene la búsqueda de acuerdos. Entonces, la verdad es que negarse a recibir información, yo no lo comparto. Ya. La mayoría de las 11 medidas, señalan los críticos, planteadas por el gobierno, proponen una división de la propiedad de la tierra que sería entregada a título personal, y eso va en contra de nuestra cosmovisión, dicen los críticos. Sí, bueno, una de las medidas, por eso se consulta, porque no es una imposición, ¿ya? Es una apertura. O sea, al ellos diálogo. podrían decir que no, digamos, a esta efectivamente, podrían decir, ¿sabes qué? No nos parece. Pero nosotros nos hemos encontrado con una realidad. Cuando se entregan tierras a la comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Las tierras son comunitarias y los miembros de la comunidad se acercan de nuevo a nosotros para que les hagamos, entre comillas, subdivisiones, entregándoles derechos reales de uso. ¿Por qué? Porque si ellos no acreditan que son propietarios o que tienen derechos sobre una porción específica de esa tierra, no pueden participar de los otros programas, por ejemplo, de vivienda o de emprendimiento. Las otras instituciones le exigen, oiga, usted tiene que tener un derecho sobre una tierra determinada, no una cuota indeterminada sobre una tierra, un territorio más grande. Entonces, claro, nosotros entregamos la tierra y después vuelven a pedirnos que le entreguemos los derechos reales de uso para poder tener acciones de otros ministerios sobre esa misma tierra. Entonces, la idea acá es simplificar eso. Es simplificarle la vida a esas mismas comunidades que después nos van a pedir que les demos los derechos reales de uso o que se hagan subdivisiones. Sí, también dicen que no existen garantías, ¿cierto?, de que los acuerdos logrados sean vinculantes. ¿Qué puede decir de esa crítica? Bueno, a ver, nosotros cuando sometemos una iniciativa a consulta lo hacemos de buena fe y lo hacemos con la intención clara y franca de escuchar. Entonces, si se somete a consulta es para escuchar. Más allá de que tengamos el deber de hacerlo, lo hacemos con el convencimiento de que las medidas van en la línea correcta y que van a tener una buena recepción. Y que si tienen una mala recepción, es parte después del debate interno de las comunidades y de la búsqueda de un consenso, lo que nos puedan decir ellos y lo que podamos nosotros persistir o derechamente decir, ¿sabes qué? Es verdad, esta medida nosotros creímos cuando hicimos el levantamiento de información que era lo que los pueblos querían, pero si no es lo que quieren, nosotros no vamos a insistir en algo que tiene un total rechazo. Ok. Hay alrededor de 200 consultas que se han realizado en estos últimos 10 años. Esto me llamó la atención el número. Y no sé cómo ha sido el proceso en términos generales, si siempre ha habido también una situación, digamos, como esta, digamos, de rechazo, ha habido impasse o ha fluido el proceso en forma bastante más sin contratiempos. Bueno, la verdad, hay de todo. Hay de todo. Hay consultas que se han desarrollado de muy buena forma, en donde la medida, para consultar una medida no se distingue si debe ser una medida que nos guste o no nos guste, o como el gobierno, o que no les guste o les favorezca a los pueblos. Entonces se hace, si va a pasar una carretera, si va a pasar un tendido eléctrico, si se va a consultar una reforma a los planes educacionales, algún sistema de salud que afecte directamente a los pueblos indígenas, se debe consultar. Y pasa que esta consulta que estamos realizando ahora, lo que afecta es la ley indígena. Entonces, por eso tiene un mayor realce, por eso se le da mayor importancia. La ley indígena, que ya tiene 25 años y que, a nuestro juicio, ha cumplido un ciclo. Es una ley que es perfectible. Esta es una propuesta, disculpe, de este gobierno, digamos, sí. No es que venga del gobierno anterior. No, es una propuesta de nuestro gobierno, el gobierno del presidente Piñera. Bueno, vamos a pasar a otro tema porque usted anda, ¿cierto?, en el lanzamiento de un concurso UMA de obras de riego y que es bastante interesante por las cantidades de recursos involucrados, más de 2.600 millones de pesos. Más de 2.650 millones de pesos en obras de riego y drenaje para la población indígena de la provincia del Tamarugal. De las 5 comunas de la provincia del Tamarugal se van a ver beneficiados en obras de riego y drenaje para tener una agricultura con pertinencia cultural, de acuerdo a su forma de vida, y con esto logramos también que la gente pueda tener desarrollo económico, productivo y social, y lo más importante, que este desarrollo se haga de acuerdo a las costumbres
usos y tradiciones de los pueblos del interior. Ahora, nosotros siempre, ¿cierto?, tenemos noticias de que CONADI está permanentemente realizando este tipo de concursos, se están entregando recursos y de repente, ¿cierto?, cuando hay críticas de personas que no pertenecen a las etnias originarias, en fin, señalan que de alguna manera el Estado entrega muchos recursos y que no se sabe bien en qué son utilizados, porque si uno dice 2.600 millones y saca la cuenta, digamos, durante, no sé, 10 años, es una enorme cantidad de recursos del Estado que están disponibles para esto. ¿Y en qué redunda eso, digamos? ¿Cómo uno podría decir, mire, cierto, efectivamente se ha desarrollado agricultura, hay exportación, no sé, están pasando cosas en la región en este ámbito, y no que sea todos los años, cierto, una caja sin fondos, digamos? Bueno, esa es una de las tareas que tengo. No es la idea que sea esto una caja sin fondo. Para el número de comunidades que hay en la región, ahora vamos a beneficiar a 180, 720 familias se van a ver beneficiadas, 180 personas, comunidades o parte de comunidades. Entonces, es un número que es un porcentaje menor de la cantidad total de comunidades. El seguimiento y la evaluación y el impacto viene después. Estos 2.600 millones que se entregan hoy, la verdad es que no habíamos tenido un monto tan alto anteriormente. Respecto al presupuesto del año anterior, lo que venía haciendo el gobierno anterior, tenemos un aumento de casi un 60%. Entonces este proyecto UMA... Pero si uno suma en los últimos 5 años, 10 años, fácilmente 10.000 millones se han entregado. Por ahí debe ser, sí. Y puede ser un poquito más incluso. Sí. Es mucho dinero, digamos. Sí, es mucho dinero, pero los proyectos de agua en esta zona son de vital importancia. Entonces nosotros tampoco podemos restringirnos en el gasto y decir, ¿sabes qué? No, vamos a hacer 1 o 2 proyectos porque son muchos los recursos. Nosotros tenemos la obligación de aportar con recursos para el desarrollo económico de la región. Y también se duplican a veces ciertas iniciativas y en ese sentido hemos conversado con nuestras autoridades regionales, ¿cierto? Algunos CEREMI, de repente la CEREMI de Agricultura por un lado, ¿cierto? La CONADI por otro, el INDAP por otro, y al final, digamos, son muchos los recursos que se reparten en distintas cajas, digamos, y que no tienen los mismos programas ¿no? en distintas instituciones. Bueno, el principal rol de CONADI, y está definido en la ley, es coordinar la acción del Estado en favor de los pueblos indígenas. Y en ese sentido nos corresponde a nosotros como corporación... desafío ahí. Es un tremendo desafío. Y nos corresponde a nosotros como corporación empezar a ver qué está haciendo agricultura a través de INDAP, qué está haciendo economía a través de Cercotec, y no ir replicando iniciativas y tener doble financiamiento en muchas de estas áreas. Bueno, director, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Desearle que le vaya muy bien en su paso por la región y que tenga éxito, digamos, en su dirección. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los amigos de Iquique. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el director nacional de la CONADI, Ignacio Malej Mesa.